Marcelo nos dejó ahí en el versículo 26 del capítulo 1. Aprovechamos que iba a viajar, que va a estar varios fines de semana fuera, para la alegría de la familia que quedó, ¿no? Yo les hablé cuando llegué, mira, las veo más contentas. ¿Pasó algo o no? A las dos, Lilian y Amanda, que quedaron. Pero él estuvo entonces con el capítulo 1 y hoy vamos a empezar el capítulo 2 y vamos a hacer del 1 al 13, versículos 1 al versículo 13. Bueno, el versículo 1 nos dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, este ruido, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Gracias, Señor, por tu palabra, y habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, por este acontecimiento de hace por lo menos 2000 años, oh Padre. Comunícanos tu verdad cada día para que crezcamos en tu verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. El famoso Pentecostés, el evento, el acontecimiento que muchos hermanos en la historia de la iglesia y muchas iglesias han tratado de repetirlo, han tratado de revivirlo, han tratado de que este acontecimiento vuelva a darse en medio de ellos. Y la gran realidad es que en la historia sí ha habido muchos acontecimientos que tienen que ver con la llenura del Espíritu Santo. Uno de los muy famosos es el de la calle Azusa en Estados Unidos, que hubo un avivamiento, y bueno, de ahí hay un impulso en el movimiento pentecostal tal como lo conocemos hoy, el movimiento pentecostal tradicional tal como lo conocemos hoy. Pero este acá nunca se repitió y nunca se repetirá. Es un hecho único, irrepetible, que tenía una enseñanza muy particular que tiene que ver también con promesas anteriores del propio Cristo. Todo creyente, ya anticipándonos un poco al texto, todo creyente es una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios. En la conversión, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en el creyente.
Es Dios viviendo en la vida del creyente, de aquel que cree, de aquel que es convertido al Señor. Entonces él pasa a tener la presencia del Espíritu Santo viviendo en él. De manera que el Espíritu Santo no es una particularidad de unos creyentes sí y otros no, sino que es el sello. Es el Espíritu Santo el sello de la salvación, de la promesa de Dios confirmada en Cristo Jesús, dándonos salvación. Y el sello que garantiza esta salvación en el creyente es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero después Pablo va a escribir diciendo a los hermanos que se llenen del Espíritu Santo, que vivan llenos del Espíritu Santo. Es un evento entonces que se distingue de un derramamiento puntual del Espíritu Santo y de la presencia, de la morada del Espíritu Santo en el creyente. El que vive lleno del Espíritu Santo es aquel que da frutos que tienen que ver con el Espíritu Santo. La evidencia del creyente lleno del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. No es cuántos gritos dio, no es cuántas caídas en el piso tuvo, no es cuántos bailes hizo en la reunión, no es cuántas veces levantó las manos o bajó las manos, no es cómo lloró en una reunión, no fue cuánta emoción el culto le generó. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo es que el creyente produzca el fruto del Espíritu, que tiene que ver con paz, longanimidad, benignidad, amor, dominio propio, ganas. Esta es evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, todo creyente es habitado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello de la promesa de salvación que recibimos. La garantía es el Espíritu Santo, nos dice Pablo a los Efesios. Y Pablo nos convoca a vivir lleno del Espíritu Santo, es decir, a producir aquello que es fruto del Espíritu. Es la evidencia, es esa, el fruto del Espíritu. Son las cosas celestiales. El creyente que está lleno del Espíritu Santo es el creyente que no deja de tener su mirada en los eventos de la tierra, pero su vida está anclada en los eventos celestiales. Anteayer falleció el pastor Timothy Keller. Bien, un día antes, con el mensaje que pasó nuestro comunicador internacional, él había pedido para ir para su casa, en doble sentido, porque él quería estar allí con la familia, pero también quería estar con Dios. Ya está bien, gracias Señor por todo el tiempo que me diste. Fruto del Espíritu, el que está seguro de en quién está, a quién sirve y para dónde va. Para dónde va. Leíamos hoy en una de las cuestiones de nuestra lección, Pablo dice en Romanos, porque yo estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni altura, ni profundidad, ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades, nada me puede, o nos puede, le está hablando a una comunidad, nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Entonces comentábamos nosotros diciendo, es lindo saber que nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, pero a veces nos falta esta convicción de Pablo, porque yo estoy seguro. Estoy seguro para dónde estoy yendo. Estoy seguro de mi hogar celestial. Estoy seguro que la muerte no puede separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu como herencia, como sello, como garantía. La salvación, la manutención de la salvación y la glorificación que esperamos es una obra del Dios Trino. Dios empezó la salvación y Dios consumará completamente la salvación en la vida de sus hijos. Por eso que Cristo, en Juan, dice, todo aquel que mi Padre me dio vendrá a mí y de manera alguna yo lo echaré fuera. El Padre da, este que el Padre da va
hay una fuerza en la palabra vendrá, él va a Cristo, él va a ir a Cristo y de manera alguna será echado fuera. La salvación, estoy tomando la lección que estuvimos ahí como introducción acá, ¿no? Nosotros tomamos la salvación como algo de responsabilidad nuestra y ahí pusimos sobre nuestras espaldas una responsabilidad enorme que no podemos cumplir y vamos a ver acá en Hechos. De manera que usamos a veces estadísticas para decir hoy tantas personas van a morir sin Cristo y nosotros somos culpados porque no estamos predicando el mensaje. Lo que la Biblia dice es, todo aquel que el Padre me dio vendrá a mí. Nosotros no predicamos porque está muriendo sin Cristo. Nosotros predicamos porque Cristo mandó predicar su palabra. Es obediencia al mandamiento de Cristo. Obediencia. Entonces, hoy en el mundo van a morir tantas personas sin Cristo. Es una lástima, ¿verdad? Es una lástima. Pero no es eso lo que nos impulsa, es la obediencia al mandamiento de Dios que dice, prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces la predicación es por la obediencia, porque la salvación es Dios quien conduce. Y te digo más, si nosotros no predicamos, el que Dios dio a Cristo va a ser salvo. El tema es que nosotros vamos a estar en desobediencia por no predicar. Pero Dios no va a dejar de salvar a ninguno que Él dio a Cristo porque yo no prediqué. Yo voy a dejar de disfrutar de este privilegio de participar de esta obra tremenda de salvación de Dios porque no obedecí. Pero Dios no va a dejar de salvar porque si no, no es soberano, hermanos. Porque si no, Dios no está actuando. Porque si no, la salvación está condicionada a la predicación mía. La salvación está condicionada al plan soberano y eterno del Señor que empezó antes de la fundación del mundo. Dios es el autor y consumador de la salvación y nos dio un mandamiento para que por medio de la predicación del Evangelio Dios lleve a cabo esta salvación que Él programó desde antes de la eternidad, de la fundación del mundo. Bien, capítulo 2 es esa cosa linda de ver a alguien comprometido de tal manera con algo que nos llena de inspiración. Esto pasa en un trabajo, por ejemplo. Ver a una persona comprometida con lo que ella se comprometió es algo lindo. En todos los ámbitos. Aquel funcionario comprometido que nos genera una cierta envidia santa de decir, quisiera ser tan comprometido de esta manera. Quisiera estar involucrado de esta manera, quisiera ser tan puro y transparente en el comprometimiento como este personaje es. Hay funcionarios que inspiran a otros tantos funcionarios a serem mejores. A serem mejores. Porque su nivel de comprometimiento es tal y tan sano que inspiran a otros. Es algo lindo de ver. En Hechos capítulo 1, versículo 8, tenemos a Cristo dando un mandamiento. Entre el 7 y el 8, Cristo está hablando, mira, en el 7, la curiosidad de los discípulos que están queriendo la restauración del reino de Israel, todavía en una comprensión puramente terrenal de lo que sería la restauración. Entonces eso dice, será este el tiempo que restaurarás el reino a Israel. Hay una serie de limitaciones ahí. La primera es el tiempo que ellos están pensando es, bueno, es ahora que vas a entrar allá y sentar en el trono o no. ¿Tenemos que esperar más el dominio romano sobre nosotros? ¿O es ahora? Segundo lugar, la otra limitación es, restaurarás en el reino a Israel. Él no está pensando en las naciones, en los pueblos, en las etnias, sino que ellos están pensando en ellos. Restaurarás en el reino a Israel. Entonces Cristo dice que esto va a pasar de alguna manera, porque Él dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, ahí establece, pero, si esto no les toca, les voy a dar algo ahora que les toca, que tiene que ver con ustedes, que tienen que practicar. Pero recibiréis poder, la promesa, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra.
Pero esto acá está como consecuencia de una otra promesa. Mateo capítulo 16, versículos 13 por ahí. Vamos allá, Mateo 16. A partir del 14, para no leer todo. Es un diálogo que Cristo establece con sus discípulos y le hace alguna pregunta diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, ellos los discípulos. Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré el futuro. Y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ellas. Bueno, Cristo está hablando de edificar una asamblea, una eclesía. Entonces, eclesía es la palabra del griego que designa una asamblea. Bien, pero que no es exclusiva del mundo cristiano, sino que de una asamblea que se reunía, era una eclesía. Pero Cristo está hablando, yo voy a edificar la mía. No es que me voy a unir con una eclesía, con una asamblea. Yo voy a edificar la mía, mi asamblea. Voy a edificar sobre esta piedra, y ahí hay una discusión enorme sobre esta piedra. Para mí es la confesión, porque anteriormente Cristo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia de Dios, de Cristo, se firma bajo esta confesión, es decir, todo aquel que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, es alguien que se arrepiente de sus pecados y es salvo. Y la iglesia de Dios es la unión en Cristo de aquellos que son salvos, en la confesión. Pero hay una discusión enorme sobre este tema. Entonces, sobre esta roca o esta piedra o piedrita, en fin, hay una serie de cosas, yo voy a edificar mi iglesia. Ok, Mateo 16, todavía Cristo está vivo, no había pasado por la muerte, y hace una promesa, o una afirmación, que llega como promesa. Yo voy a edificar mi iglesia. Voy a edificar mi iglesia. Pero si Cristo pasa por la muerte, pasa por la tumba 3 días, resucita y pasa 40 días aproximadamente con sus discípulos. Y ahora cuando llegamos en Hechos capítulo 2, lo que Cristo había prometido allá de edificar su iglesia, Él sigue cumpliendo acá en Hechos de los Apóstoles. Cristo es este personaje, por así decir, completamente comprometido con su obra. Él dijo que edificaría la iglesia. Pero lo que pasa es que a esta iglesia Él también dio una promesa, una afirmación, hizo una afirmación que no es poca cosa, es decir, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta iglesia va a ser victoriosa, esta iglesia va a caminar de manera victoriosa, esta iglesia no se extinguirá. El problema es que esta iglesia es la unión de pecadores, de cobradores de impuestos, de gerentes de esto y de aquel otro, hombres y mujeres común y corriente que no fueron incentivados a agarrar armas para hacer prevalecer la iglesia. Y de hecho, cuando agarraron la espada, Cristo dijo, esto no es de mi espíritu. Cuando quisieron pedir fuego que descendiera del cielo para consumir a los samaritanos, Cristo les dijo, ustedes no saben de qué espíritu soy. Ahora, Él está hablando que la iglesia va a prevalecer sobre toda y cualquier fuerza que venga en contra de ella. Pero esta gente no tiene arma. Esta gente no tiene escopeta, no tiene fusil, no tiene granada, no tiene espada. Y la que tiene no está permitido usar porque Cristo enseñó otra cosa.
¿Cómo va a prevalecer frente a un imperio con sus armas, con sus caballos, con su poderío todo? ¿Cómo va a prevalecer frente a todo el armamento bélico que se levanta contra ella? Hay que haber algo especial. Y es lo que tenemos en Hechos capítulo 2. Primero en el versículo 8 del capítulo 1. Ustedes van a quedar en Jerusalén hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahí ustedes me van a ser testigos, tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y en todos los confines de la tierra. Es una obra que va más allá de toda y cualquier posibilidad humana por las fuerzas humanas. Se necesita la intervención sobrenatural de Dios, pero la iglesia es la intervención sobrenatural de Dios en el mundo con gente natural, que vive a partir de lo sobrenatural. Y es por eso que vive, porque en la historia y en todo el tiempo de la humanidad, instituciones se levantan y caen, y Cristo, desde cuando levantó su iglesia, nunca le permitió dejar de existir. ¿Pero por qué? Porque Cristo está involucrado con ella. Cristo está involucrado con nosotros. Qué hermoso, ¿no? No miramos hacia nosotros, mira las caras de nuestros hermanos. Nos decepcionamos a nosotros mismos cuando miramos en el espejo. Esta semana, ¿no? Martes, miércoles, jueves, yo estuve allá en Sila Paulier con los alumnos allá de Teach Beyond de Arthur, ¿no? Y para dar una materia. Entonces, en un momento yo hablé, mira, voy a agarrar una cosita tuya acá porque no traje. Él dijo, si quieres usar este baño también, ¿no? Usamos allá el baño por todos lados. Usaba el otro, si quieres usar este también porque aquí no hay espejo. Gracias a Dios, yo me estoy enojado de verme a mí mismo, todos los días mirarme a mí mismo en el espejo, esto no me importa, quiero solo esto acá. Y ahí decimos, Cristo está involucrado con nosotros. Pero no es solo que está involucrado, Cristo nos conducirá a la eternidad. Porque cuando Cristo dijo así, las fuerzas malignas, terrenales, carnales y diabólicas no prevalecerán contra la vida de la iglesia, Él estaba también pensando en nosotros. Cristo está hablando, esta iglesia debe, allá en Atlántida, en el siglo XXI, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ninguna fuerza del mal podrá prevalecer contra ella. No miramos nosotros, no hay panzas grandes por acá, se ve. No hay ningún gigante con una lanza de 30 kilos. Y si hay la lanza, no hay el gigante para alzarla, porque no se puede, ¿no? Vemos nosotros cada domingo y tenemos esta seguridad de que ninguna fuerza maligna puede contra la vida de la iglesia, porque Dios, Cristo, está involucrado directamente con la iglesia. Es lo que tenemos exactamente en Hechos de los Apóstoles, fuerzas y más fuerzas levantándose contra la iglesia, pero Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia sigue caminando. Levanta Herodes, cae Herodes. Levanta Pilato, cae Pilato. Levanta César, cae César. Y la iglesia sigue su marcha. ¿Por qué? Porque el que se involucró con ella es Cristo Jesús, que venció la muerte y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Iglesia. Entonces en el capítulo 2, para afrontar este desafío que nos supera, que es ser iglesia en un mundo beligerante, caído, se necesita algo de Dios también. No es solo juntar un grupo de gente, hombres y mujeres, y decir, ahora vamos, marchen, dale, a predicar el evangelio. Se necesita también algo especial. Y ahí es lo que tenemos en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés. Y acá hay 3 fiestas interesantes, ¿no? La fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Marcelo habló acá en otro domingo, ¿no? 50 días después de la fiesta de las primicias. 50 días.
En la fiesta de la Pascua se conmemora la liberación del pueblo de Egipto. Allí empieza un nuevo año judío. Judío como anacronismo, porque es hebreo, ¿no? En el Egipto todavía no hay judío, hay los hebreos que están ahí. Entonces se va a formar después el mismo pueblo que va ganando distintos nombres en la historia. Entonces, la Pascua conmemora eso, la sangre en los dinteles, dando la liberación, pasando el ángel de la muerte, y donde hay sangre, acá no pasamos. Y donde no hay sangre, acá pasamos. ¿Por qué? Porque donde está la sangre de Cristo, Satanás no tiene poder para tocar, Satanás no tiene poder para destruir. ¿Por qué? Porque ahí está la sangre de Cristo, era un símbolo. Diciendo, el Cordero de Dios va a morir y su sangre va a ser derramada, y todo aquel que se refugia en la sangre, es decir, en el sacrificio del Cordero, está protegido contra el ángel de la muerte. Entonces ellos celebraban Pascua, la liberación de Egipto. Luego celebraban las primicias, que eran los primeros frutos de la cosecha. Entonces se llevaban al templo, era una fiesta enorme y hermosa, en gratitud a todo lo que Dios había dado. Nosotros acá hoy apenas ofrendamos, dijimos gracias Señor por lo que nos ha dado. En el contexto más rural que vivían, era la primicia de los frutos y hasta de animales, pero principalmente de los frutos que se llevaban, que se hacía una gran fiesta en agradecimiento. Entonces Juan el Bautista dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, el Cordero muerto en Egipto para con su sangre proteger a los hebreos. Ahora la plenitud de este Cordero es Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquello allá estaba apuntando para eso acá, que es Cristo, Jesús. Entonces la Pascua por eso es sustituida, y nosotros creyentes no celebramos la Pascua sino la cena, la Santa Cena, porque es el nuevo pacto celebrado en el sacrificio de Cristo, en su cuerpo y en su sangre. En las primicias Pablo dice que Cristo que es las primicias, la primicia, hablando de la resurrección principalmente, la primicia de los que duermen, de manera que nosotros celebramos a Cristo como primicia de los que se levantó de entre los muertos para nunca más volver a morir, sabiendo que nosotros también seremos levantados de la muerte para nunca más volver a morir cuando Cristo consume todas las cosas acá en la tierra. Y Pentecostés era la celebración de la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, 3 fiestas se están cumpliendo en Cristo: Pascua, primicias, porque Él es el Cordero, porque Él es la primicia y porque Él es nuestra ley. Entonces los judíos se celebraban 50 días después de las primicias a la ley que había sido dada en el Sinaí. Ahora Cristo 50 días después derrama el Espíritu Santo de Dios sobre los discípulos, como que diciendo, esta es la ley. Sean llenos del Espíritu Santo y produzcan el fruto del Espíritu Santo. Acá ahora ya no es el Sinaí, sino que es el Espíritu Santo siendo derramado en cada vida. En el Sinaí se dio algo externo. Moisés, airado, rompió las tablas y tuvo que gastar tinta del dedo para escribir nuevamente. Ahora el Espíritu no es dado de manera externa. Esto reposa sobre cada creyente. Entre llenura y derramamiento, el Espíritu vive en el creyente. Ya no es algo más que nosotros miramos para decir haga, no haga. Es el Espíritu como Dios viviendo en nosotros que nos da entonces la guía para el camino y para el vivir y para lo que tenemos que hacer y dejar de hacer. Pentecostes, derramamiento. Bueno, cuando llegó el día estaban todos unánimes juntos. Interesante esto acá. Unánimes y juntos. No apenas estaban juntos. Acá podemos estar juntos sin haber ninguna unanimidad. Mas ya estuvimos un tiempo así. No había ninguna. Hoy capaz que hay menos. Pero no había ninguna unanimidad. Ninguna. Anteayer y ayer pasamos 2 días juntos. Pero unanimidad casi cero. Casi cero. El estar juntos no significa unanimidad. Pero acá estaban juntos
y estaban unánimes. ¿Por qué? Porque estaban esperando a lo que Cristo dijo en el capítulo 1, versículo 8. Lleguen en Jerusalén, esperen hasta que sean revestidos de poder. Porque eso de dar testimonio acá no es en la carne, es por la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces esperen. Y eso se reúne en algún lugar. La Reina Valera nos dice una casa, muchas versiones nos dice una casa. No es identificable completamente el lugar donde estaban. Y no es exacto si estaban los 12, si estaban los 120, cuántos eran. El tema es que había un grupo, estaba reunido, unánimes, oraban. Y algo importante también, el Espíritu Santo no descendió, no los llenó porque estaban orando. La oración entonces no vale. Claro que sí, pero no fue por eso, fue porque Dios prometió. Hermano, la cosa es con Dios. La cosa es con Dios. Hay una cantidad de creyentes frustrados porque quiere hacer lo que le toca a Dios. La cosa es con Dios. Dios dijo así: queden allá y el Espíritu Santo se va a derramar sobre ustedes. Ellos se quedaron, oraban, alababan al Señor. Pero esto iba a pasar sobre ellos porque Dios había prometido que pasaría. Abraham, de ti haré una gran nación. No estaba en Abraham, estaba en Dios, hacer una gran nación por medio de Abraham. Promesa de Dios, pacto de Dios, firmado en él mismo. Está más que claro que oración es importantísimo. No quiero volver sobre esto. Solo estoy diciendo así: Dios prometió y Dios cumplió. Amén. Porque Cristo está involucrado con su iglesia. Entonces dice una promesa. Pero es una promesa que va más allá de nosotros. Predicar el Evangelio no es cosa de la carne apenas. Cosa de la carne es entrar en el Instagram, en el TikTok o cualquiera de estas cosas ahí y estar discutiendo al pedo, como se dice. Hermano. ¿Ah? Hermano. Al pedo dice él que es en vano, es lo mismo. Al pedo y en vano. Nuestros oídos se acostumbran tanto con palabras hermosas a veces que necesitamos este choque. Si está al pedo, entra para estar discutiendo al pedo de manera que no llega a lugar nenhum que no sea pura discusión. ¿Se acuerdan de Rita Lee? Hace tiempo que predicamos acá y dijimos así: Rita Lee falleció hace poco, tenía una música que el final de la música era tudo vira bosta. Claro, esto duele los oídos, ¿no? Tudo vida bosta. Estaba hablando de la vanidad de la vida. Pero vanidad está bien, vanidad, no vamos a decir, irmão, tudo vira bosta. Termina, es vano, tudo es vano si no estamos en el propósito correcto. Tudo vira bosta. Discusiones al pedo para generar enemistad. Pedro dijo para dar razón de nuestra fe con un corazón amable, para hacer con mansedumbre y humildad, si no es al pedo. Si les herí el oído, no puedo ni pedir perdón, que era la intención mía. Y de repente, están esta gente unánimes y juntos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Solo va a dar detalles de cómo fue. Están reunidos, están juntos, viene y se escucha un ruido enorme como de un viento poderoso, y ahí luego también aparecen lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, de los que están allí. Este ruido, en el lugar donde están, casa, templo, en fin, no importa, estaban en algún lugar, sentados, este ruido provoca un ruido en los que están allí. Era una fiesta y había mucha gente. Hay 15 pueblos, o 15 etnias, o 15 naciones, por lo menos, que están relatadas acá, en Hechos capítulo 2. Entonces, la gente, al ver y al escuchar esto, salió a saber qué es lo que estaba pasando. Versículo 4 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Comunicación del Evangelio, está hablando idiomas. Básicamente, está hablando idiomas. ¿Tá? ¿Por qué? El milagro está en los que están hablando y no directamente en los que están escuchando. El milagro es en el habla y no en el oír. Son los que están hablando todos, que no sabemos cuánto, porque no significa que cada pueblo que es nombrado
tenía un idioma, una lengua, en fin, diferente, capaz que no, capaz que con uno reunía 4 o 5 de esos, ¿tá? Pero cada grupo de esos escuchaba en su propia lengua. Morava entonces en Jerusalén y va a pasar a dar todos los que estaban por allí, judíos y judíos piadosos, prosélitos, romanos. Y el versículo 7 nos dice, el 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados. Hay una mezcla de sentimientos, de acontecimientos, atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos? ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cada cual, varios idiomas. Qué interesante ver el contraste. En Génesis capítulo 9, 10, 11, la Torre de Babel, los seres humanos se juntan para un proyecto humanista, materialista y en contra de Dios. Construir una torre que llega hasta el cielo, de manera que un diluvio o cualquier otra intención de Dios o de quien fuere no volviese a destruirlos. Y empiezan a construir juntos, pero en contra de la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor produce? Confusión de lenguas. Los que se juntaron para construir algo ahora se esparcen porque nadie entiende a nadie. Pasaba un ladrillo y le pasaba cemento. Pasaba ahora no sé qué, pasaba la varilla de fierro y le pasaba la plomada. Se esparcieron. Y allí se esparcieron también de la región. Y la torre quedó como símbolo de un proyecto humano fallido, porque es sin Dios metido en este proyecto. Pero ahora acá es distinto, porque es promesa de Dios. Entonces, este fruto de esta dispersión allá, en aquel momento, por falta de entendimiento, ahora es revertido. Y la gente está entendiendo en su propio idioma, en su propia lengua, lo que los galileos están hablando. Hay un cierto menosprecio. No son todos galileos, porque no era de Roma, de Atenas, eran galileos, pescadores, casi todos. ¿Y qué capacidad es esa de hablar y que escuchemos todos nosotros en nuestra propia lengua materna, en nuestros propios dialectos? Dice el texto. ¿Qué capacidad es esa? Dios revertiendo el proceso. Confusión en un proyecto que abandonó completamente la voluntad del Señor, y ahora unanimidad, sin dejar de haber un aspecto de confusión, porque la gente, algunos no entendían lo que estaba pasando, pero ahora es Dios obrando, porque Dios está obrando, se entiende lo que se está haciendo, porque Dios es un Dios que da entendimiento y no confusión a los seres humanos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hablan de todo lo que estaba allí, partos, medos y así sigue. ¿Tá? Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? El 11. Cuando termina con cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas que las maravillas de Dios. Estaban juntos, estaban unánimes y hablaban las maravillas de Dios. Estaban reunidos hablando las maravillas de Dios. No estaban allí por cualquier cuestión, no estaban de chusmerío, estaban hablando las maravillas de Dios. Y quien escuchó, cuando escuchó, se quedó pasmado y espantado así, porque lo que escuchaban eran las maravillas de Dios, pero hablada en su propio dialecto, en su propio idioma, en su lengua materna. Y ahí entra un grupito, siempre estaba en el grupito, mas otros, burlándose, decían, están borrachos. Están borrachos. Eran las 9 de la mañana.
aproximadamente, las 9 de la mañana. Hoy a las 9 ya hay mucha gente borracha, ¿no? Pero Pedro dijo, no, a esta hora acá, entre nosotros no. Hoy hay mucha gente que ya amanece, anochece, ¿no? Así ya no, 24 horas, 24/7. Pero Pedro va a decir después, no, son las 9 de la mañana, no es hora para eso todavía. Después, cuando prendamos el fuego, cuando el asado esté en la parrilla, ahí llega el vino. Pero ahora no es el momento. Y él va a dar un discurso que queda para el domingo que viene. Hoy nos quedaremos con eso acá. Dios está involucrado con su iglesia. Cristo dijo, yo voy a levantar mi eclesia, mi asamblea, mi congregación. Yo voy a levantar la mía. Ya hay una iglesia romana para discutir asuntos que se discuten en una asamblea. Asamblea me tortura un poco el nombre, así cada vez que hago me da una cosa en el corazón, así ¿no? Para discutir asamblea en la asamblea. Pero Cristo dice, yo voy a levantar la mía. Y esta asamblea de Cristo tiene características propias. Pertenece a la asamblea de Cristo todo aquel que confiesa a Cristo como Hijo de Dios, único Señor y Salvador. Es una característica. Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y la piedra de Pedro es decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la primera característica de la asamblea de Cristo, de la iglesia de Cristo, es que ella está compuesta, ella está formada por aquellos que confiesan a Cristo como el Hijo del Dios viviente, que lo reconoce como su Señor y Salvador. Después está grupos unidos y reunidos, ni siempre unidos, pero no iglesia de Cristo. A esta iglesia, Cristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta gente que se junta en torno al nombre de Jesucristo, reconociendo a Cristo como Hijo del Dios viviente, como su Señor y Salvador, Cristo da la promesa, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero hay una promesa y hay un mandamiento. El mandamiento de ustedes me van a ser testigos. Acá donde está, en Jerusalén y Judea, Jerusalén capital de Judea, Judea como región, luego un poco más arriba a Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero ¿cómo hacen esto humanamente hablando con toda la hostilidad del mundo? Ustedes van a quedar en Jerusalén, van a ser llenos del Espíritu Santo. Y es con la llenura del Espíritu Santo, con el poder de Dios actuando en ustedes, que ustedes van a dar testimonio de lo que es el Evangelio de Cristo. Y la iglesia sale a dar testimonio. Cristo involucrado del principio al fin con su iglesia. Cristo murió para dar vida a los muertos que fueron revividos para ser iglesia. Somos nosotros, muertos que fueron revividos para ser iglesia. Cristo subió al cielo, pero no dejó de trabajar. Ahora el Espíritu Santo de Dios es aquel que actúa en la tierra como el Dios Trino. Y Cristo garantiza que la iglesia que Él levantó va a llegar al final. ¿Se acuerdan de los barquitos que hablábamos otro día? Esta embarcación va a llegar al final. Muchas van a quedar. Esta va a llegar al final. No hay nada en el mundo que ha sufrido tanta persecución y tanta en contra como la iglesia. Como iglesia, después hablando de judíos como pueblo, ahí es otro tema también que hay que considerar. Pero sobrevive por causa de Dios, si no tampoco estaría como pueblo. Nada. Crisis financieras, persecución religiosa y no religiosa, Estado en contra, Estado a favor, los dos lados es peligroso, el Estado en contra, el Estado a favor, los dos lados son un peligro para la iglesia. Los dos lados. Y la iglesia sigue viva. No es porque somos buenos, es porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Es porque el Espíritu Santo de Dios nos conduce como iglesia en la tierra. Es porque a pesar de nosotros y de nuestras experiencias que pensamos que son extraordinarias, no. Extraordinaria es Dios que llama un pueblo como nosotros y conduce ese pueblo por medio de todo el infierno terrenal hasta el final. Esto es extraordinario. Dios es extraordinario. Esta es la garantía que tenemos como iglesia. Llegar al final porque Cristo está actuando en ella.
Mientras tanto, dejemos las discusiones al tema. Vayamos al grano. Está perdiendo comunión con gente de Dios santa por discusiones de este nivel. Dejemos las vanidades, porque al fin tudo vira mostra. Quiero que permaneça lo que es eterno. Por eso Pablo dijo, no anden mirando las cosas terrenales, sino que las cosas que son de arriba. Porque las terrenales, todo queda, desintegra, se pudre. Apenas use lo necesario para ser gente en la tierra, pero la visión tiene que estar arriba. Hay himno que siempre se canta acá, ¿no? Fijo mis ojos en Cristo, arriba. Mientras tanto, hagamos eso. Hagamos eso. Nuestra lucha no es contra carne, contra sangre, sino contra principados y potestades. La defensa de la fe no es ofensa al otro, es corazón humilde, manso hacia lo que creemos, defendiendo lo que creemos. ¿Y por qué creemos? La razón de la esperanza que hay en vosotros, dice Pedro. Estén siempre preparados para dar cuenta, razón de la esperanza que hay en ustedes. No es preparado para ofender, para machacar, para humillar. Los enemigos no son los seres humanos, es el diablo y todo su ejército. Todo su ejército. Entonces, mientras tanto, confiemos en Dios, que esa historia empezada con Dios terminará bien. Hagamos como Pablo, porque yo estoy seguro que la iglesia va a llegar al final. Estoy seguro. Uno entra en un auto y dice, voy a estar allí. No está muy seguro. Terminé las zanjas. Yo ya terminé una vez. No solo yo, hay más gente, ¿no? Pero yo ya terminé una vez en una zanja. Ahí, en el parque. Termina volcándose. Un avión, miren en Colombia lo que está pasando, el avión que cayó, 3 niños, no sé si ya encontraron, si no encontraron, 19, hoy ya son 19, 20 días que los 3 niños, posiblemente uno de 11 meses está perdido en la selva. 3 niños, los adultos fallecidos, se encontró los cuerpos, pero es muy cerrado, hay árboles de 30, 40 metros, entonces han encontrado vestigios de que los niños están vivos, una mamadera, no sé cómo, perdón, una beba, ¿no? Una mema, un biberón, ahí, frutas mordidas, uno de 11 meses, hace 20 días. El gobierno llegó a decir que habían encontrado, después tuvo que volver atrás, desde no encontramos cosas. Pero salieron para llegar en un avión. El avión ya está caído, los adultos que estaban están muertos, ya encontraron los cuerpos, y están 3 niños ahí, que ahora saben si vivos o muertos, por la cantidad de días. La iglesia no quedará en el camino, ella va a llegar al final, porque Cristo la está conduciendo. Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a orar y siempre lo que terminamos hablando acá, reevaluemos nuestro compromiso con la iglesia, porque Cristo está comprometido con la iglesia. Cristo está comprometido con la iglesia, así que reevaluemos nuestro compromiso con la iglesia. Si quieres llegar a un destino seguro, en la iglesia. El vehículo es la iglesia. Porque es aquí donde Dios está actuando. Fue ahí que derramó su Espíritu Santo. ¿Tá? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por poder estar aquí y compartir. Gracias por tu palabra. Señor, líbranos de las discusiones que no llevan a ningún lugar. Líbranos, Señor, de las vanidades que se desintegran y tampoco llena nuestro corazón del fruto del Espíritu. Y ayúdanos a vivir llenos de tu Espíritu, evidenciando, Señor, el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la misericordia, Señor, el fruto del Espíritu en nuestras vidas, papá. Aquí y allá, donde estemos, que esta llenura, Señor, se evidencie, no por la cantidad de cosas que hablamos, sino, Señor, por el fruto del Espíritu que salga de nuestras actitudes. Gracias por ser iglesia tuya sin ningún merecimiento. Gracias a Dios por poder
tener esta seguridad de que llegaremos al final, no porque somos buenos, sino porque tú eres extraordinario, Dios fuerte y poderoso, que nos está comprometido con tu iglesia y la llevará hasta el final. Te alabamos. Rogamos una semana bendecida, Señor, llena de tu presencia y de tu protección y cuidado. Líbranos del mal y de la maldad. Líbranos los niños, los adolescentes, los jóvenes, los mayores y menores. Líbranos a todos nosotros, Señor, de ser piedra de tropiezo para cualquiera. Nosotros te rogamos en el nombre de Cristo, ayúdanos a crecer en tu gracia y en conocimiento y a comprometernos cada día contigo, para la gloria de tu nombre. Amén.